Amigos, ¿cómo están? Soy su amigo y servidor y también su conductor de confianza, Alan Ville, y este es su programa El Laberinto, muchachos, bienvenidos. ¿Qué dijeron? Fueron por cigarros y ya no regresaron. No, aquí estamos, muchachos. Oigan, bienvenidos a esta nueva temporada. Tenemos nueva escenografía, o sea, tenemos invitados de lujo, muchachos. De verdad, un agasajo que se van a dar ahora con esta temporada, ¿no, muchachos? Que le vamos a dar con todo. Oigan, y también quiero agradecer ahora ya a estos amigos de casa, a estos patrocinadores. De verdad, muchísimas gracias por creer en nosotros. Que es Pandora Club, el mejor club de Puebla. De verdad, se van a pasar las mejores noches a partir de jueves, viernes y sábado. A partir de las 8 de la noche hasta que el cuerpo aguante, muchachos. Y también tenemos a Rifados Tour. Oigan, ¿les gustan los conciertos, muchachos? Sí. Claro. Si quieren agencia de viajes y que si quieren que no tengo boleto, ahí se los venden también, muchachos. Con Rifados Tour, de verdad, la mejor agencia de viajes para conciertos de Puebla, muchachos. Y oigan, también, ¿y los perritos les gustan, muchachos, a las mascotas? Sí. Aquí somos pet friendly y somos friendlies de todos. Y agradecemos mucho a Kimi Botanas, que son botanitas ahí para las mascotas. Son deshidratadas, son orgánicas. No, de verdad, amigos, aquí estamos todos y aquí cabemos todos. Oigan, muchachos, yo les quiero preguntar, ¿a ustedes les gusta el cine mexicano? Sí. Ay, todo el mundo se cree muy experto, pero pues sí lo somos aquí. Oigan, a ver, una peliculita mexicana que te hayas visto, Robert. Amarte duele. Muy buena. Pobre Renata, de veras. ¿Tú, Josh? El cochiloco. El infierno. El infierno. Anda, o sea, esa es tu relación, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a exhibir todos aquí. ¿Tú, Judá? No, pues El Santo contra las momias, un clásico. Un clásico. ¿Tú, Oli? Rudo y Cursi, Nosotros los Nobles. Sí, esas sí ya son más para acá. Y de este lado, a ver, alguna peliculita Nosotros que se... los pobres. ¿Nosotros quiénes? A mí no me vas a exhibir, ¿eh? Ustedes los ricos. Angelitos negros. Angelito, oye, la que quería ser güera. Pobrecita, nada más... Puro drama, puro sufrir en el cine mexicano, pero también hubo sus épocas buenas, de verdad. Entonces, pues a mí me gustaría invitar a este inicio de temporada a un experto en este tema, experto en el cine, y aparte de que es un gran amigo, pues bueno, tenemos a un gran invitado, pero sin antes agradecerles que están de nuevo con nosotros. También quiero agradecer a todos los invitados, muchachos. Tenemos invitados de honor aquí. Entonces, pues estamos de nuevo y pues ya que pase el invitado, ¿no? Sí. Pues vamos con el invitado. Y ahora sí, amigos, lo prometí es deuda. Ya está con nosotros nuestro invitado, Diego de los Peces. Un aplauso, muchachos. ¿Cómo estás, Dieguito? Oye, ya se nos hacía porque vinieras, hermano, y más como padrino de esta temporada, hermano. Qué fabuloso estar de nuevo contigo en esta nueva temporada, inaugurando y hablando de uno de los temas que pues más me gustan y que más nos gustan a muchos mexicanos, porque a ti también. No, o sea, yo creo que a todos los que estamos aquí ahorita, oye, pues como escuchaste en el monólogo de lo que estábamos hablando, el cine mexicano, hermano, o sea, la época de oro, todas las películas que en algún momento nos sentábamos ahí con mi abuelita a ver, pero pues qué mejor que traer al experto, que es Diego de los Peces, que pues rápido, mira, te voy a dar un intro, hermano, pero de ahí... Tú eres el especialista. Échatela. No, oye, tú empezaste como analista de cine en TikTok. Sí. Porque digo, yo te he seguido desde hace mucho tiempo toda tu trayectoria. Y de pronto, hermano, empezaste a crecer y a crecer. Hoy en día, yo ya sé de muy buena fuente que ya estás trabajando con algunas plataformas muy importantes. Con algunas. Y precisamente, pero pues son las más chipocles, ¿no, hermano? Podríamos decir que sí. Sí, la más importante. Es humilde, mi amigo, oigan. Oye, pero es que ya todo este trabajo que has estado haciendo también, ya te han invitado a especiales, a festivales de cine, hermano. Sí. Pero, oye, a ver, todo esto, ¿cómo empieza? ¿En qué momento dijiste, pues mira, voy a empezar a hacerlo ahora de esta forma? Pues mira, yo creo que nos podemos remontar como a la gran amor al cine, ¿no? El cine, pues, es parte de la vida de todas las personas hoy en día y desde las personas que atraviesan este mundo desde 100 años hacia acá, ¿no? O sea, el cine se ha vuelto parte muy importante. Yo soy una persona que me gusta mucho el cine porque crecí viendo cine, ¿no? Okay. Crecí viendo la televisión al lado de mi abuela, como bien lo acabas de decir, de mi mamá, de mis tías.
Y pues en mi caso muy particular, las películas que estuvieron siempre a mi alcance fueron las películas del cine mexicano. Siempre estuve viendo a Galavisión, que el canal de película. Cuando Sí, ya porque teníamos pues ya para cable, nuestra edad ya también ya la veíamos en la tele, ya las no veíamos íbamos en al sí, cine. sí, ya, ¿No? por favor, no nos tocaban esas películas. Sí, oye. Pero siempre fui una persona que, pues te digo, me tocó ver con mi abuela, por ejemplo, recuerdo la primera vez que me senté a ver una película de María Félix, el impacto que causó en mí ver ese rostro, ¿no? Bellísimo, en close-up. De la doña. De la doña, esos ojos despertando en enamorada, que me causaron una impresión a ese Diego de 10, 11, 12 años, que empezó a ver cine con ella, ¿no? A lo mejor sin saber que era nuestro gran cine de oro, que era el gran cine mexicano y todo lo que venía derivado de eso, pero pues así empecé a ver el cine. A la par que pues veía la televisión, ¿no? Telenovelas y... Oye, o sea, a ver, pero para tus 11, 12 años y que ya te gustara ese tipo de cine, porque pues era el cine de mis papás. Yo Creo me que- acuerdo, al menos que fuera de comedia. Creo que en mi caso justamente ese es como el gran gancho y el amor que le tengo a eso, ¿no? Porque Ok. el estar sentado al lado de mis tías, de mi mamá, por ejemplo, en época de chiles en nogada se reunían a pelar las nueces mis tías, picar la fruta. Y ponían la siempre película. había una película, ¿no? Ok. Que veían María Isabel, que veían Corona de Lágrimas, esas Oye, películas. pobre María Isabel, la todo pura le pasó, tragedia. todo le pasó. La pura tragedia. ¿Ustedes vieron María Isabel, amigos? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Quién lloraba con ella? ¿Pero qué vieron? ¿La película de Silvia Pinal o la telenovela con Adela Noriega? Porque se adaptó, Ok. se adaptó a la televisión después. O sea, hubo formatos de película María que Isabel, por pasaron ejemplo, a la es un televisión. caso bien interesante. Esa película en general, pues viene de unos cómics que salieron, se vendían en los puestos de revistas ahí por los años 50, 60, Ujú. escritos por Yolanda Vargas Dulce, una Ok. escritora de cómics mexicana, que pues en su haber tiene Rubí, es de ella. Ok. Rubí, María Isabel, El pecado de Oyuki. Son todas estas historias que a través de cómics y de folletitos que se vendían cada semana en en los puestos de revista, llegó un momento en el que pues esa gran literatura se pasó al cine. Al formato. Y pues después eso fue evolucionando hasta que llegaron a la televisión. Oye, a ver, pero ¿en qué momento? O sea, digo, hay algo muy conocido en México que es, por ejemplo, la época del cine de oro. Claro. O sea, ¿en qué momento se hace cine de oro, hermano? O sea, ¿por qué se llama así esta época? Bueno, se llama Cine de Oro porque es la época en la que mayor cine se produjo en nuestro país. Ok. Era una época muy interesante porque el cine mexicano se remonta, la primera película de este país, Ay, ¿a poco sabes cuál la es? primera A ver, película sí, muy, es del muy. año 1901 y es una cabalgata de don Porfirio Díaz el día que el cine llegó a México, en el Ok. Castillo de Chapultepec. Pues bueno, esa fue la primera película. Considerada como la primera película. La primera película mexicana Ok. con material y máquinas de los hermanos Lumière, Ujú. que son los inventores del cine. Pues nuestra primera gran proyección de cine fue en la Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec, y la primera grabación es de don Porfirio Díaz, en un caballo. Ah, Por supuesto, siempre sí. protagonista ese Porfirio. Siempre. Tanto avance que trajo a este país que trajo un personaje muy controversial, muchos Ok. claroscuros, pero pues bueno, el cine se lo debemos en gran parte a él y pues a que era la época en la que estaba floreciendo el cine en el mundo. Ok. Entonces el cine mexicano, pues desde sus inicios, yo creo que, por ejemplo, Puebla es una ciudad, una de las primeras ciudades que hubo mucho cine. Tengo un amigo que es investigador, que tiene un par de años rastreando la historia del cine en Puebla y se encuentra con proyecciones de 1903, de 1905, 1910, que ya había proyecciones, los grandes cines que tenemos en la Avenida Reforma, los que ahora son cines un poco, Que cambiaron de giro. Que cambiaron de giro Sí. y cambiaron de género. forma, De género, sí, de cine. temática. Exactamente, bueno, esos Ajá. fueron nuestros primeros grandes cines en esta ciudad y pues se remontan a esas las primeras proyecciones. El cine de oro, pues bueno, yo creo que se considera, según los estudiosos del cine, de oro se considera a partir de los años 40, del 41 al 57-58, Ok. que es una época en la que se produjo muchísimo cine en este país. Yo creo que son alrededor de unas 400, 500, Tantas, 600 de plano. películas, O sea, no muchísimas. teníamos otra cosa que hacer más que hacer No, cine. era un momento histórico muy interesante porque el mundo en esos años estaba en guerra. Estaba la Segunda Guerra Mundial. Ok. Alemania, Italia, que eran todos esos grandes países, potencias, Estados Unidos, pues estaban en guerra. Y estaban ¿No? ocupados en ese Estaban tema. ocupados en ese tema. Ok. Y México, pues el cine estaba floreciendo y tuvo la oportunidad de desarrollar ese arte. Si tú te pones como a ver más o menos la época, Hollywood y todas estas
pues empresas multinacionales de cine estuvieron como un poco paradas. Okay. Y en cambio en México se producía y se producía. Sí, no hay como tanto archivo en esa Son época. los años en los que más tenemos registro de que pues se iban al Festival de Venecia, en Cannes, que ganaban, ¿no? María Félix se traía los premios, Gabriel Figueroa los directores, el Indio Fernández, pues se traían los premios porque en los demás países no se estaba produciendo tanto cine y en México sí. Entonces por eso se llama cine de oro, porque es una época en la que hubo mucha producción y ahora la calidad del cine mexicano en esa época era muy grande. Si nos ponemos a ver películas del Indio Fernández, de Roberto Gabaldón, de Julio Bracho, de todos estos directores que son como los grandes del cine mexicano. Ajá, oye, pero aparte porque hicieron un montón de películas, hermano. Muchísimas. O sea, de María Félix, ¿sabes más o menos cuántas películas María existen Félix de ella? tiene en su haber 47 películas, nomás para ella solita. Ándale, En todas protagonista. Sí, ninguna fue la segunda, siempre Jamás. fue la estelar. Decía María Félix, yo soy la Divina Garza. Ah. Entonces, pues a ella le tocó, muy interesante su historia, ¿no? Porque María, una mujer divorciada en los años 40, pues era la peste bubónica, Sí, ¿no? claro, no estaba bien Es visto. una mujer que venía de Guadalajara, divorciada, se vino a trabajar a la Ciudad de México y un día caminando en la calle de Palma, la vio un productor de cine. La vio muy guapa, la vio y le dijo, señorita, ¿usted quiere hacer cine? Y le respondió, ¿y a usted quién le dice que yo quiero hacer cine? El día que yo entre al cine, entraré por la puerta grande. Y efectivamente, la vieron, la llevaron a hacer pruebas de cámara, la enseñaron a hablar, la enseñaron a actuar, y su primera película, El Peñón de las Ánimas, en 1941, pues fue con un gran crédito, ¿no? María Félix en El Peñón de las Ánimas. Ok. Cosa que trajo, por ejemplo, problemas con su estrella, con su pareja en la película, Jorge Negrete. Pues él había propuesto a su novia para que lo acompañara en el primer crédito de la película. Los productores le dijeron, no, esta está más bonita, esta está nuestra estrella que vamos a lanzar. Y pues el señor puso el grito en el cielo. Hay una anécdota muy interesante en la que dicen que le dijo, señorita, ¿usted con qué hombre se tuvo que acostar para que le dieran este papel? Y María Félix le dijo, pues yo con ninguno, ¿y usted con cuál? Ok. Entonces, pues él la odió, ¿no? Hay anécdotas de que se la pasó muy mal en esa película y ella creía que iba a ser la única que haría y después, pues de 47 películas, la máxima diva del cine mexicano. Sí, y Imagínate. creo que hasta la fecha, bueno, ya de ahí nacieron, por ejemplo, las divas del cine. Claro. ¿No? O sea, como Silvia Pinal, Está Dolores del Río, está Dolores del Silvia Río. Pinal, Belsa Aguirre, Marga López, ¿no? Que me parece de las grandes actrices. Oye, pero María y esta que era la abuelita del cine mexicano. doña Sara García, que fue su Sara aniversario García, apenas. por Sí, cierto. sí, sí. Oye, y esta Sarita García que hasta en mi chocolate caliente la veo. Pues, ¿Dónde nace? O sea, ¿en qué momento igual en nace la- al estrellato igual más en bien? en esa misma época, en ese mismo cine, ella pues es famosa por las películas de Pedro Infante, los Tres García, los Tres Huastecos, me parece, ¿no? Que son todas estas películas Ok. en las que hacía de abuelita, pero fíjate, bien interesante su historia. Ella empezó a hacer papeles de viejita a los 30 años, yo creo más o menos un poco contemporánea a ti y a mí. Hay más o menos, o Un sea, ya poquito podríamos mayor hacer que ese tipo de nosotros, papeles un poquito también. mayor que nosotros. Ok. Pero a los 30 años le ofrecieron hacer su primer papel de abuelita y ¿sabes qué hizo? Se quitó los dientes. O sea, sí es cierto. Se quitó Eso los es cierto. dientes, dijo, Ok. pues bueno, para hacer el papel real voy con el dentista y se quitó todos los dientes para que la fisionomía cambiara y pudiera interpretar el papel de abuelita. De ahí que pues todos los papeles que le conocemos, imagínate, vivió creo que 70, 75 años, 80, Y digamos pues que desde los 30 ya tenía fisionomía de abuelita, pues obviamente es la gran abuelita de nuestro cine. Y fue, creo, si no estoy mal, porque tú eres el experto, que pues con el único papel que se quedó. Sí. ¿No? O sea, Sí, y por sí. eso todo el mundo la recordamos, como que esta parte de la abuelita del cine, etcétera. Pues hasta que la marca le llegó y le dijo, oye, pues queremos que seas la La imagen imagen de nuestro chocolate y pues hoy la vemos todos los días. ¿A Vi- qué no sabes quién es el niño que hizo el comercial? Gerber. No, fue Alex Intec. ¿En serio? Alex Intec ¿Del es el chocolate? niño que sale con ella en el comercial de los 70s, con el No manches, comercial de ya el abuelita. Alex Intec, ya ¿cuántos Año injertos de cabello 79. lleva? Exacto, imagínate. ya llevo un buen rato. Oye, pero a ver, en esta parte también del cine está toda esta barra de la comedia, por ejemplo, que empezaron en las carpas, que hacían como este show callejero, como Cantinflas, por ejemplo, Claro. que fue como el Chaplin también en su momento, ¿no? Pero todos ellos que en algún momento empezaron en las carpas, porque así se conocía Sí, sí, la sí. comedia, ¿en qué momento nacen? O sea, brincan al cine inclusive. Mira, en general te digo, este fenómeno del cine es muy interesante en México
porque los actores no eran actores, no había escuelas de actores. actuación. Hay algunos, como por ejemplo Silvia Pinal, que fue egresada de la primera generación de arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ok. Pero la gran mayoría pues eran personas que se encontraban, bien lo dices, en las carpas. Cantinflas es una historia Nace de ahí. como de ahí, ¿no? Que pues él era trabajador en los circos, era muy talentoso, evidentemente. El cine, que acuérdate, hay que recordar, esto es muy importante, el cine era como la gran empresa y la gran industria del país en ese momento, ¿no? Si tú eras rico en este país, hacías cine. Ok. Entonces, pues era como... O sea, era como nuestro petróleo Exactamente, en ese momento. exactamente, pues Ok. equivalente, ¿no? Más o menos a la época. Sí. Incluso el cine nació, pues va ahí más o menos en los años en que el petróleo se volvió mexicano, ¿no? Ok. Hay que O sea, iban de la recordar- mano Hay que casi. recordar eso, ¿no? Es Bien. como a la mano. Por ejemplo, cuando nació El Volcán Más Joven en el 43, pues ya había cine mexicano. O sea, el cine es... Nació primero el cine que un El volcán. cine, o sea, es Imagínate. muy importante en este Oye, país para pero hacer. retomando este tema, por ejemplo, de los comediantes, por ejemplo, está Capulina, ¿no? O sea, que han sido iconos. Y que ellos ya eran como, por ejemplo, ya era un momento en el que el cine mexicano contaba otras historias. Ya había pasado el cine de oro. Recordemos que el cine de oro es de los 40 al 58. Cantinflas, Capulina y todos estos resortes son a partir como de los 60, 70 años. ok. Si bien recuerdas, Cantinflas tiene muchas películas ya a color. Sí. Cosa que Sí, ya no sí, es sí. una característica del cine mexicano, Ujú. de oro. ¿No? O sea, ya venían como... Clavillazo, con por clavillazo, ejemplo. ya eran otras historias. Ok. Pero, por ejemplo, eso nos habla de que el cine ha sido una industria bien importante en este país porque se ha ido adaptando. Pasamos por el cine cómico, estaba la India María, ¿no? Que era también muy importante en esas Sí. épocas. Tengo muchos conocidos, que no diré nombres, que se atreven a decir que eso no es cine y que no es tan buen cine. Sin embargo, yo creo que todo tipo de cine en México tiene su importancia, hasta las películas del santo. Ok. Porque recordemos que el cine pues es un reflejo de la vida, que imita a la vida. Y de la época también en la que estaba en ese exactamente, momento, ¿no? y que es un registro, ¿no? Hoy sabemos muchas cosas de cómo era el país, cómo eran las cosas, cómo eran las ciudades, gracias al cine. Entonces el cine se volvió también un documento de... Como pues un sí, archivo. un archivo, exactamente. Inclusive. Y pues que me digas que algo de los 60, 70 no tiene validez, pues me parece a mí desde la parte en la que yo lo estudio, que es siempre lo emocional, lo histriónico, no tanto a lo social, pues creo que sí es muy importante. Oye, pero a ver, precisamente en esta parte de lo emocional, citando todavía en la época del cine, o sea, del cine de oro, ¿por qué siempre había mucho drama? O sea, la pura tragedia, hermano. Bueno, es que... La pura tragedia, que si nosotros los pobres, ¿cuál era la otra? Ustedes los ¿Qué otras ricos. recuerdan? O sea, están las de Marga López, Un Rincón Cerca del Cielo, ¿no? Que se llama... Son para llorar nuestras películas. Sí, ¿ustedes lloraban con las películas? Cuando los hijos se van. Uy. Y mi papá diciendo eso. Oye, Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, o sea, es que también yo tenía este tema, la verdad, de esa Sí. época del cine, que pues todo era drama, con todo respeto ahora a las mujeres, era también la marginación que había contra las mujeres, porque se vendía mucho el estereotipo del ama de casa, por ejemplo, Sí. ¿no? O decía mi papá de cuando los hijos, porque la madre sufría y toda la historia se basaba en eso, ¿no? Sí. O sea, también yo creo que esta parte de jugar con las emociones, pero de un contexto social que había en ese, o sea, era que la mujer era la que más sufría siempre, a excepción de María Félix, porque de ahí en fuera Tiene todas. su película donde la golpean, le pasa de todo, ¿no? Muy rara, Río Escondido, del 48, que es creo la única en la que no es la mujer altiva y femme fatal, pero pues sí, la gran mayoría de las mujeres. Recordemos que México es un país que desde los inicios de la historia ha estado vinculado siempre a lo emocional, a lo musical y a esta expresión de los sentimientos. No es casualidad que nuestro cine sea pues un cine que tiende siempre al melodrama, ¿no? El melodrama pues ha estado presente en nuestras vidas siempre. Todo y por el ejemplo, tiempo. en esa época las grandes escuelas de teatro, de cine y lo que se aprendía pues iba hacia estas grandes exageraciones, ¿no? Esto viene más o menos como, por ejemplo, el término melodrama, que es, yo creo que es en lo que podemos ubicar muy bien nuestro cine, pues viene de la ópera, que la ópera es de los años 800, 700, Sí. que son obras de teatro con personas que cantaban pues bel canto, en las cuales pues a través de la música se expresan y se exageran las emociones. En el teatro y la ópera pues es muy
característico y muy justificable que se exagere porque pues no hay cámaras, no, o sea, sí, pues, el estás tipo en un de escenario, contexto. entonces pues Ok. el tipo de actuación Ajá. tenía que ser muy grande, ¿no? Y los Ok. gestos. Muy exagerado Después todo, vino ¿no? el cine mudo, por ejemplo, Dolores del Río, que es una de nuestras más grandes divas. Ella, antes de ser diva en México del cine mexicano, fue diva en los Estados Unidos con una carrera impresionante en Hollywood de cine mudo. Entonces, Ok. pues es una actriz que alcanzó el estrellato mucho antes de los 40 en Estados Unidos, en la cual el tipo de actuación, pues era algo en lo que pues ella no hablaba, no se escuchaba. Entonces, para decir, estoy muy mal, o sea, tenía que ser, y si recuerdas las actuaciones de Dolores del Río, pues son en el que hace, pero es que usted hace, y entonces hacen este tipo de expresiones Sí. que los traían bien aprendidos. Entonces, pues el cine cuando empieza a ser sonoro, que le empiezan a meter música, que las voces se empiezan a ensamblar y a cambiar, pues el melodrama es una explosión, ¿no? Claro. En México, pues tuvimos grandes compositores, grandes actores, grandes escritores. Eso es lo que iba, porque también el cine iba mucho de la mano con la música, Sí. ¿no? O sea, Y que toda la música era en la vivo. música es un personaje en el cine, ¿no? Exacto, exacto. Y es la parte fundamental Exacto. de todo lo que pasa en una historia. Y que, ojo, no solo en el cine mexicano, en cualquier tipo de cine, Ujú. o sea, Titanic no sería Titanic sin esa música, ¿no? Sí, claro. Y ¿Qué habrás sido tú de los violinistas que seguían ahí toque y pues toque? tocaron hasta el final, ¿Cuánto dicen, les ¿no? habrán quedado de ver por las horas? ¿Quién sabe? Pues, Oye, yo creo- pero precisamente ahorita que decías de este cine extranjero, hay por ahí en alguna plática que tuvimos tú y yo, por ejemplo, de una película en Alemania. Sí, pues mira, ¿No? te digo, el cine mexicano en esa época tuvo un impacto porque nuestro cine se exportaba, se hacía en México con los más altos estándares de calidad, Ok, ¿no? Las películas más caras del cine, salvo Italia, se hacían aquí. eran las ¿no? de México. Son grandes producciones. Y pues a la vez se exportaba. Recuerden que los países pues estaban en guerra. Lo único en lo que tenían que entretenerse era en el cine, a los países que llegaban. Entonces, pues nuestro cine se exportaba. Por eso María Félix estaba en España, en Sí, estaba en todo el Italia, mundo. en todo el mundo, ¿no? Entonces nuestras películas... Pero hay un caso... El pecado de Oyuki. Bueno, el pecado de Yuki ¿No? ya es un poquito más... Oye, pa' acá, pobrecita, para los cómo 80s. sufría también. También de Yolanda Vargas Dulce. Sí. Pero bueno, este tipo de cine pues empezó a exportar y hubo películas que pues llegaron e impactaron a países muy lejanos, ¿no? En Alemania, Checoslovaquia hay una película que, por ejemplo, aquí en México no es muy conocida, se llama Un día de vida, Ujú. es de Emilio Fernández, años 47, 48 más o menos, que se trata de un hijo que cae en la cárcel, es condenado a muerte y su mamá se quiere despedir de él, pero da la casualidad que es el día del cumpleaños de su mamá y como despedida el hijo le canta las mañanitas. En su último día. En su último día. Ok. Exactamente. Bueno, pues esta escena en Alemania, que estaban con los sentimientos a flor de piel con la guerra, Ujú. con hijos que se despedían de sus madres porque tenían que enfilarse a la partir, guerra, Claro. pues se encuentran con este símil y pues causa un impacto emocional tremendo. Ujú. Y hoy por hoy las mañanitas en ese país y en esas zonas de Europa es una canción muy importante y la película es muy querida, por cierto, grabada en Atlisco, Puebla, lugar de donde yo soy Ay, ¿en oriundo. serio? Claro, fotografiada por Gabriel Figueroa. Hay después te los voy a enseñar o te los paso. Sí, los para que pongan los mostremos acá. aquí en el video. Son unas fotografías que se ve la parroquia hermosa de la Natividad en Atlisco Ujú. con los actores y las cámaras emplazando, Ok. ¿no? Entonces, pues es una película que causó mucha impresión y así como esa, yo creo que muchas en muchos lados. Y, o sea, y yo creo que las mañanitas pues hicieron muy icónicas de ese Sí, lado. y por allá el son muy contexto. cantadas, ¿eh? O sea, te puedes encontrar en YouTube, en videos de las mañanitas, comentarios, quién sabe en qué idioma, con Ok. letras extrañas. Sí. Sí. O sea, por el impacto que llegamos a tener. Exactamente, es un impacto cultural que, por ejemplo, el cine, pues recordemos, es la representación de una cultura, de una forma de ver la vida y que pues si impacta en otros países quiere decir que no somos tan diferentes. Ok, bueno, ya está en la parte fue la época y posteriormente ya como que trascendimos en el cine. Porque, oye, hermano, después tuvimos un tipo de películas, risa en vacaciones. ¿Qué te digo? 1, 4, 5 y 6. Te digo, eso también obedece mucho a un fenómeno bien interesante, ¿no? En México en los 70s, 80s, pues bueno, tuvimos gobiernos y cosas sociales muy desafortunadas, está el 2 de octubre y todo Sí, ese tipo claro. de cosas. Sí. Pues bueno, en esa época López Portillo, que era el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pone a una de sus hermanas, Margarita López Portillo, como encargada, no era de la Secretaría de Cultura, era como del Instituto Mexicano de Cinematografía, Ujú. a que ella vigilara desde algunos ojos bastante moralinos y bastante mochos, y decir mochos es mucho
Sí, bastante. Bastante. A que censurara y vigilara la calidad del cine en nuestro país. Entonces, pues Ok. esta señora con ideas clasistas, yo me atrevería a decir un poco rancias, pues ella era quien autorizaba qué tipo de cine se podía hacer o no se podía hacer. Ok. Tanto fue la censura a este tipo de cine que pues después ya nada se podía hacer y después la industria cinematográfica ya no tenía nada que hacer. Entonces, pues dijeron, no, sí tenemos que producir algo y se empezó a producir el cine de ficheras. El cine, me dijiste... El de las risas en La risa en vacaciones. ¿Vieron risa en vacaciones, vacaciones ustedes? Todas. Que ¿no? quién sabe como cuántas hay, ¿no? Son como Sí, como 6, 7. ¿no? Sí, Yo sí, solo sí. me acuerdo del pasito tun, tun. Ah, el icónico. Exacto, ¿no? Oye, y por ejemplo, el cine de ficheras también fue algo muy peculiar de México, Sí, sí, inclusive sí. en su momento. También muy revolucionario, ¿no? No creo que en todos los países haya cine en el que pues se muestre, te digo, todo el tipo de cine para mí tiene un valor. Yo no he visto películas en las que, por ejemplo, se trate el erotismo de la forma en la que se trató en México, películas de Limey, ¿no? Y, por Claro. supuesto, son películas en las que la exageración del cuerpo, mostrarlo, darlo como un objeto de deseo, se exageró, pero era algo que no Y el pasaba. romper tabús, que no inclusive. ¿Mande? Y el romper tabús, o sea, Claro, porque o sea, también pues las un actrices, cine ¿no? Lin desnudo- May, Wanda Zeus, Olga Briskin, o sea, todas Sí. las que eran, pues eran Sasha Montenegro, ¿no? Sí, o que se sea, volvieron íconos. preciosa. A mí, por ejemplo, Sasha me parece una actriz. Hay una entrevista muy interesante que le hacen ahí por los años 80, finales o principios de los 90, en las que le preguntan, señora, usted siendo, me parece que doctora en teología o algo así, era de Grecia, algo por el estilo, le dicen, usted teniendo esta preparación, ¿por qué terminó haciendo cine de ficheras? Dijo, pues yo vine a México a hacer cine, el cine que se hace era el cine de ficheras y pues es el que me tocó hacer Fue a a lo mí. que tuve que Pero entrar. era una actriz y si la oyes hablar es de una inteligencia y de una sagacidad, yo creo que muy parecida a la de María Félix. Si has tenido oportunidad de ver a María Félix en entrevistas, Sí. muy parecida a Sasha Montenegro, muy interesante, muy elegante, cosa que contrastaba mucho con el cine de ficheras. Ella tiene una película muy interesante que me parece que está como catalogada dentro de las 50 mejores películas mexicanas, que es de la época del cine de ficheras, Ok. pero es muy buena película que se llama Llámenme Mike, Ujú. que es una película como de persecución policíaca, intriga, muy interesante, que si está gratis en una plataforma que se llama Nuestro Cine MX, ahí te la puedes chutar, muy buena. Entonces, te digo, no todo O sea, el sí cine, había buen cine. no todo el cine ha sido malo siempre, incluso el actual, ¿no? Que la gente dice, el cine mexicano es muy malo. Si tú dices que el cine mexicano actual es malo es porque no ves cine mexicano. Claro, no, y es que sabes que, por ejemplo, de esta época en la que estamos ahorita, en la de las ficheras, pues también, por ejemplo, la cultura del albur. Claro. Fue algo muy característico, o siempre ha sido algo muy característico de los Pero mexicanos. pues es de que es nosotros. nuestro, ¿no? Yo pienso que es... Exacto, yo es pi- nato de aquí. pienso que es pues una celebración a la gran riqueza lingüística que tenemos, ¿no? Ujú. Yo digo, para hacer albures yo no soy nada bueno, ¿no? Para hacer un buen albur tienes que tener una mente muy sagaz y saber muy bien utilizar las palabras. Sí, los juegos ¿Conociste de a la reina del palabra. albur? ¿Alguna vez escuchaste Sí, de claro, ella? no, y la conocí en persona. Ay, mira, qué que maravilla. tenía su Yo puesto ahí en de Tepito, mamelucos en Tepito. Te decía, ¿qué talla, joven? ¿Qué talla? ¿No? Y pues ahí bueno, Dice, pues, pues, o sea, yo échate un pienso que es- mameluco. la belleza de este lenguaje, que pues bueno, el título del libro, ¿se puede decir? Sí, no, adelante, adelante. El título del libro que esa mujer tuvo como análisis e introducción al albur. Chequen qué belleza de título. Cada que te veo palpito. Ajá. Sí, y se volvió No te muy está famoso. diciendo nada feo, pero ahí está el albur. Pero es siempre como este juego de palabras, porque era parte de la cultura. Exactamente. Y actores, digo, porque estábamos del lado de las mujeres, pero también del lado de los hombres ahorita, por ejemplo, como Rafael Inclán. Estaba el Caballo Rojas, Ajá. ¿no? Sí, películas. y todos estos actores que después despuntaron con este tipo de películas Sí. y hasta la fecha se vuelven íconos, o han sido Sí, íconos, sí, ¿no? sí, sí. O sea, porque también al hombre pues lo integran en esta parte, pero a la mujer, bueno, se le veía más con la parte erótica, pero al hombre sí también venía como con esta imagen como muy machista, como muy alburera, ¿no? Que- El golpeador, inclusive. Y que eso, por ejemplo, desde el cine mexicano, ¿no? A mí, desde el cine de oro mexicano, a mí me parece que ha sido, por ejemplo, el cine en nuestro país yo creo que ha sido un gran generador de estereotipos, de arquetipos, de mentalidades, Ujú. que con los años se han ido cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hoy veo, por ejemplo, dos tipos de cuidado. Es una Ok. película, Pedro Infante y Jorge Negrete, muy icónica, todos no sabemos esta parte de, uy, qué malo, y donde cantan, ¿no? Esta Ajá. copla tan
Ay, ¿cómo dice la canción? Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Cuando o sea, esa empezaba. canción que es como tan icónica, hoy veo esa película y digo, es tremendamente machista. Cosa que yo, por ejemplo, creo que no podemos cancelar o decir, ay, no vean Dos tipos de cuidado, porque hay que entender muy claramente que estamos hablando de una película que se hizo en 1950, con la mentalidad de 1950, con la gente que vivía en 1950, que ya nadie de esa gente vive hoy en día. Entonces, pues son ideas que poco a poco han ido cambiando. Pero, sin embargo, sí, pues el cine ha sido, y la televisión han sido un gran forjador, pues, de sociedades. A mí, por ejemplo, el caso de María Félix, volviendo al cine de oro, Sí. me parece un tema muy interesante porque pues todas las actrices, lo acabamos de decir, exageraban y lloraban y Dolores del Río y Marga López, que a mí me parece ¿Qué es lo que era el puro drama? era el drama y lloraban. Que la presencia de una mujer como María Félix, que usaba pantalones y que le decía a un hombre, yo lo utilizo cuando quiera y cuando ya no me sirva lo tiro hecho guiñapo, en el cine, en una pantalla, imagínate ver el cine en esa época, en una pantalla gigante, ese rostro bellísimo con esa voz, pues claro que imponía. Y hay historias, te platico y te presumo un poquito que mi tesis de licenciatura fue justamente sobre el impacto de un personaje como María Félix en la sociedad y los cambios de estereotipos en las mujeres. Sí, porque de se México. volvían modelos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ahorita como Pedro Infante en su momento, todo hombre quería ser Pedro Infante y el bigote. O sea, yo veo fotos de mis abuelos o de tíos ya adultos, pues todos eran Pedro Infante, ¿no? O sea, y también eran modelos en ese momento, Así ¿no? Es como con las mujeres, inclusive. O sea, como María Félix, que pues yo creo que en algún momento una pues que que otra... rompan esos esquemas. Claro. Pues claro que entonces ahorita que hablábamos, ¿no? De toda esa trayectoria de los 50, 60, 70, 80 en cine mexicano y ver representados estos personajes, claro que forman una sociedad y claro que forman pues la mentalidad y la forma de concebir el mundo en este país. Y hasta un punto crítico Claro. también, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. porque, digo, ya ahora existen que los formatos de documentales y todo lo que ya puedes ver en plataformas, etcétera. Pero, por ejemplo, en ese momento también el cine nos llevaba sobre una línea de vida. Sí. O sea, lo del cine era porque estaba el contexto social, porque estaban los personajes, todo lo que estaba pasando, inclusive en ese momento, por ejemplo, el del 2 de octubre, Claro. ¿no? Que después toda esta parte de revolución y de oposición, y hubo películas que se dirigían mucho a esto. Por ejemplo, en los 90s, 80s, 90s, que ya vamos más para acá. Exactamente, que ya empezó a surgir un cine quizá más crítico, más Exacto. contestatario, ya no era el cine que moldeaba audiencias, ¿no? Era un cine que empezaban a venir, pues, Felipe Casals, Jorge Forns, directores con películas como Rojo Amanecer, ¿no? Que es incluso censurada, ¿no? Esa película Sí, es que nos cierto. habla del 68. Como Agua para Chocolate. Como Agua para Chocolate y todo este nuevo cine mexicano que ya como que cuestionaba y señalaba, ¿no? Era un cine de denuncia, a mí me gusta mucho eso. Ok. Películas como Las Puquianchis, El Apando y todas estas que pues nos hablaban de una realidad que ya no eran esos volcanes maravillosos que retrataba Figueroa en los 50s, ya no eran estos magueyes y mujeres con remos. Ya no era ese cine que nos había forjado, digamos, una mexicanidad. Por ejemplo, el papel del cine es bien importante en este país porque sin el cine no tendríamos esta idea de ser mexicanos. Del 15 de septiembre. Ahora en de épocas de charros, septiembre, mujer, ¿no? sin el La cine, delita. Sin ese cine, del cine de oro, los 50s, 40, 50s, yo creo que no tendríamos esta idea de mexicanidad. En cambio, llega este nuevo cine. Y una representación al mundo, Exacto. inclusive. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Que el cine de esa época nos dio una carta y una cara al mundo, ¿no? Decía María Félix, en el extranjero creen que todas las mujeres son como yo. Por favor. No, Sí, pero, sí, pero sí. o sea, estaba esta idea. Entonces, pues sí, efectivamente mostró una idea de mexicanidad, tanto en el exterior, y nos hizo creernos que éramos de una forma. Cuando llega este cine de renuncia y de contestación, Sí, como de la y oposición. que te muestra lo que realmente somos con una película como Las Poquianchis, ¿no? Que nos pone, ¿Ustedes vieron esa película? La de las Poquianchis. que nos habla de asesinatos, de mujeres instigadoras, con palabras altisonantes, ¿no? Era un cine que tenía menos presupuesto. Si tú las ves, tienen mal sonido. Sí, el tipo de producción. No son este cine donde las actrices se vean bellísimas, ¿no? O sea, son donde sí se pegan y le dicen, mátala, dile, y cosas como ese estilo. Pero, pues nos mostraban la realidad de un país que sí somos también.
Ok. ¿no? Y a mí me parece que eso también es bien importante porque el cine se vuelve también pues una forma de denunciar, de mostrarnos tal como somos y pues decir, oigan, no estamos... O también está También. pasando esto, ¿no? O sea, ¿No? porque es el otro lado de la moneda, Claro. donde, por ejemplo, que decíamos, ya hay una revelación, o películas, por ejemplo, del 68, o sea, bueno, sobre el suceso del matanza. 68, como el detrás de lo que había de todo esto, ¿no? Exactamente. Un sistema opresor, cómo se manejaban en las grandes cúpulas, pero también los estudiantes, cómo se rebelaban. Y eso le dio otra imagen de México al mundo, Sí. inclusive. O Sí, sea, sí, sí. mucha gente ubica ya sea novelas o películas de México por sucesos como muy marcados, Claro. ¿no? O sea, no Canoa, solo los ¿no? Por personajes. ejemplo, Canoa. estamos aquí en un hecho Lejísimos, de porque de aquí, denuncia, sí, claro. en el cual las cosas no han cambiado. O sea, hay cosas Ok. que siguen siendo muy Que se muy quedan atrapados actuales. en la época. Entonces creo que este cine tiene su razón de ser muy interesante, que están ahí como llagas en la herida, bueno, no, como sal en la herida, ¿no? Claro. Que nos dicen, oigan, hay que moverle aquí. A mí me da gusto cuando veo que hay cosas que ya han cambiado, pero muchas otras nos vamos tan lejos, 2010, 2000, películas como El Infierno, La Ley de Herodes, que nos hablan Ándale. que ya nos estamos viendo más para acá, ¿no? Sí, o más sea, ahora de los 2000s. 90 vamos a los 2000. No, o sea, que ya es... Sexo, pudor y lágrimas, por Claro. ejemplo. Ya había como esta revelación de muchas cosas, ¿no? Ya no había... yo digo, desde mi punto muy personal, que esta parte de desvalorizar a veces las cosas también estaba bien, ¿no? Sí, Porque sí, sí, estábamos sí, sí. como muy encerrados, muy segmentados en esto no podemos hacerlo, porque esto va a pasar. El decir groserías, ¿no? Claro. En las películas antes no se decía groserías. Y hoy en día, pues ya, pues ya ahora sí ya se dejaban ir con todo, ¿no? Así es. O sea, pero en esta época de los 90s, 2000s. Pero mira, yo siento que ya del 2010 para acá, pues también ha habido buen cine, ¿no? Hay muy buen cine. O sea, Yo pienso que todos los años, o sea, cada año hay una película, al menos una, que te puede decir, el cine mexicano es muy bueno. Hay muchísimas películas. a ver, ¿cuál fue la última que viste? Yo la última película que vi, imagínate, lo acabas de decir hace un ratito, sobre un suceso del 68, es una película de este año, que se llama No nos moverán, Ujú. que estuvo muy famosa, que aborda por ejemplo, eso es otra mirada, casi 50 años, o no sé Ujú. cuántos, después, el 68, desde una mirada un poco más cómica, más hacia la farsa. Es la historia de una mujer que su hermano se murió en el 68 y en el 2025 lo quiere vengar. Que lo, Y se que lo encuentra desviven unos militares. Exactamente. Que sí es muy buena. O sea, la verdad, a punto personal también la recomiendo. Porque el contexto, ¿no? O sea, está padre como que es la magia del cine. Sí. Que sobre las historias que ya existen también pueden sacar como otro tipo de historias, ¿no? O Y sea, pues otros modos de vista, otros ojos. o sea, es una señora que está en la época del 2025 literal y se remonta hasta el 68 con tal de encontrar ahí, de descubrir. Que por ejemplo, como descubrir. el cine y como esos sucesos, pues nos siguen contando cómo somos en este país, ¿no? Y por ejemplo, el 68 es una herida, pues no se va a quitar y que por más que la hagamos, va a estar ahí. Y que siempre va a estar ahí. presente. Entonces, Sí, ¿no? pues el cine es un modo de mostrarnos todos estas miradas hacia esas heridas, que sí somos. Sí, claro, o sea, y aparte siempre serán estas ventanas abiertas, ¿no? Que necesitamos tener. Qué bonito, el cine es una ventana, yo creo. Claro, pues un Sí, sí, aplauso, sí, sí. muchachos, Javier. Pues con esto está más que dicho. Oye, nos van a faltar programas, amigo. Nos van a faltar programas porque, pues, esto fue como la punta de esto que puedes ir Nos trabajando. echamos una segunda parte. Sí, cuando no, quieras. con que regrese, ¿no, muchachos? Sí. Oye, para volverte a tener aquí en casa. Oye, pues yo te quiero agradecer, de verdad, que estés de nuevo con nosotros en Ay, casa. con mucho ya gusto. ahora con esta trayectoria más grande Gracias. que tienes. Tus redes sociales, a ver, para la gente ahorita Pues que me se quedó puedes picada. encontrar como Diego de los Peces en Ok. cualquier plataforma. Si tú pones Diego de los Peces en cualquier plataforma, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook. En TikTok e Instagram es donde más hablo de cine mexicano. Hago videos analizando cine mexicano, televisión mexicana, que yo creo que también es Muy importante. Ya hablamos en alguna ocasión, ¿no? Acerca de Claro, la sí. televisión. Y pues bueno, ahí encuentran e incluso algunas de las cosas que hacemos culturalmente También en tu la ciudad de trabajo. Puebla. No, y Así por es. si quieren invitarte, porque también es Claro. importante mencionarle a la gente que tú estás abierto a este tipo de invitaciones, ¿no? O sea, ya has ido a festivales, amigo, Sí, o sea, ya te hemos visto por ahí. de hacer por un homenaje a una actriz muy interesante, María Rojo. Me invitaron a un festival, a un homenaje que le hicieron en el estado de Hidalgo, una cineteca muy importante. Perfecto, Pues ahí estuvimos amigo. haciendo el contenido No, con las hombre, actrices. no, pues un aplauso, amigos. Gracias.
de verdad que este programa no estuvo bueno, estuvo buenísimo, como siempre les digo. De verdad, amigo, muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias por la invitación. Qué gusto y qué agasajo que estés con nosotros. De empezar nuevamente ahorita con este proyecto, a todo el team también aquí que estamos. Un aplauso a los chicos, muchachos, a los invitados, oigan, de verdad, a los amigos desde hace mucho tiempo, Robertito, ¿no? Y pues, amigo, ya también tiene un ratote que nos conocemos tú y yo. Ya, más o nos menos. remontamos al cine mexicano. Imagínate, empezamos desde ahí. Sí, yo creo que sí. No, y pues está padre, ¿no? Digo, síganlo en sus redes sociales para ver todo el contenido que hace Diego. Es súper importante también que nos cultivemos, ¿no? Porque aparte esta charlita, pues algo tenemos que dejar de positivo en la gente, al menos para y ir que a vean curiosear. cine mexicano, apóyenlo. Apoyar. A mí me da mucha tristeza cuando dicen, no hay que ver cine mexicano, véanlo. Algo les va a gustar. Sí, claro, ¿no? Y también no olvidar el cine de todo lo que estuvimos hablando. Todo lo que hablamos. Perfecto. Pues amigos, no me queda más que agradecerles en esta su edición de El Laberito. Ya saben que soy su amigo Alan Ville. Diego de los Peces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.